Al principio no fue más que un juego de palabras, una broma compartida entre los miembros del grupo. Varios de nosotros, en particular Bastien en Francia y Nandita en Bangladesh, estaban recibiendo emisiones de la voz de una niña que repetía con acento británico su propio nombre, Lia. Fue la misma Nandita quien sugirió usar ese nombre como una sigla para la tecnología, L-E-A-H. Era 2016 y por entonces solo podíamos escuchar. Cuando al fin logramos la comunicación en ambos sentidos, llegamos a conocer a Lia mucho mejor. Había fallecido en Londres a los 10 años, en 1896. De los registros confidenciales del grupo Lighthouse. Santiago 2030. Plaza Ñuñoa, 17 horas. Y para mí un smoothie matcha con neoleche. ¿Compartimos un Yellowny? Sí, me parece. Ya, eso, gracias. Oye, qué bueno que escogiste este lugar. No está mal cambiar de aire, variar un poco. Sí, el ambiente de la oficina a veces es como enrarecido. ¿No te da de repente la sensación como de sentirte observado? ¿Por Bernardo? ¿O Javier Denis? No sé, es una impresión vaga. Quizá por la cabina misma, no sé cómo explicarlo, es una sensación. Sí, bueno, reconozco que es un ambiente de trabajo bien inusual. Sí, es una manera de decirlo. Mira, traje el dossier sobre el consultante de mañana. Ah, perfecto. Yo recibí la confirmación de Bernardo sobre su prueba. Es compatible. Sobre eso, Néstor, yo sé que hacen esa verificación de acuerdo a mensajes de voz que ellos envían, pero ¿qué clase de mensajes son? ¿Tengo acceso a esa información? Mira, en concreto se trata de un párrafo. Es como la letra de una canción o un poema, pero sin mucho sentido. ¿Y eso entonces es suficiente para saber que la máquina va a reaccionar al consultante o para que Bernardo diga que está ok al menos, no? Es que ese es el protocolo. Sí. ¿Y qué pasa con Bernardo? Como técnico de la cabina debe saber cosas más allá de lo que nosotros manejamos, ¿no? Todos tenemos distintos niveles de acceso a la información que hay, hasta el momento. Pero en su caso, bueno, es que es alguien bien reservado, en todo sentido. Sí, así parece. Bueno, traje algunas notas también. Dame un segundo. Oye, ese libro me parece familiar. ¿Lo compraste? No. Sí, me descubriste. Además lo había prometido. Voy en la página 350 de Patronato en Tinieblas. Bueno. Oye, espero que lo estés disfrutando. Bueno, fue la primera novela del capitán Silence. Va bien, sí. Un tipo especial este detective, ¿eh? Tengo la impresión de que habría resuelto el crimen hace 100 páginas atrás si hubiera confiado más en su compañera. Mira, sí, es posible. Claro que sí. Bueno, el consultante. Iván Donoso, terapeuta en una clínica de desintoxicación digital. 37 años. Recién llegado a Santiago, busca hablar con su esposa Denise, que murió en el 2025, bueno, en el terremoto. Fundación Sibila, 18:30 horas. Oficina de Javier Denis. Humberto, ¿cómo estás? Me estaba acordando de ti. Javier, ¿tu familia? ¿Todo bien? Todo bien, dentro de lo posible, ¿ah?
Los niños, ya sabes, el mayor acaba de cumplir 16 y los adolescentes, tú sabes cómo son. Estamos al tanto, Javier, estamos al tanto. Si me permites, voy a ir al grano. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Hay preocupación sobre los métodos de la fundación. Percibo nerviosismo en el directorio y... No, a mí no me gusta el nerviosismo. No me gusta. No hay por qué ponerse nervioso. Te puedo asegurar que todo se lleva a cabo con la mayor eficiencia y discreción. Este es un consejo amistoso, Javier. Preferí advertirte esto personalmente. Hay algunos entre nosotros que aún creen que la cabina es una pérdida de tiempo, una estafa elaborada. ¿Me entiendes? Les bastaría saber de un solo error para retroceder y desentenderse. Y ni siquiera vamos a hablar de la posibilidad de que uno de tus consultantes vaya a la prensa o que se exponga el flujo de recursos para la fundación. No te preocupes. Seleccionamos con mucho cuidado a nuestros consultantes, Humberto. Son nuestros pilotos de prueba. Pero es una tecnología en desarrollo, requiere una pizca de paciencia, ¿no? Te aseguro que los resultados van a pagar esa confianza con creces. Así esperamos todos. Pero por supuesto, tú quédate tranquilo, ¿eh? Y nos vemos el sábado en el seminario, ¿verdad, Humberto? ¿Humberto? ¿Aló? ¿Aló? 21:15 horas. Departamento de Néstor Porlichek. Muy bien. Sigue así y te vas a ganar una recompensa, capitán. ¿Sí? Gracias. Me gustaría que aprietes un poco más esa amarra. ¿Puedes hacer eso por mí? No veo que esté suficientemente ajustada. Camila, si me lo permites, ¿sabes que hay algo que me está inquietando? ¿Te puedo preguntar tu opinión? Es sobre mi compañera de trabajo. ¡Ah! ¿Otra vez pensando en tu compañera nueva, capitán? No, sí, que esto de verdad es importante. Mira, en estos días ella me ha hecho ver que espera que yo le comparta, a ver cómo decirlo, algunos secretos de las cosas que pasan en el trabajo. Y quizás tiene razón. A veces siento que nos mantienen en la oscuridad a propósito en esta empresa y que hay otras cosas pasando bajo la superficie. ¿Y tú confías en ella? ¿Qué te dice tu instinto? Sí, aunque estoy seguro de que ella también se guarda algo. Todos tenemos nuestros secretos, capitán. Quizás está esperando. ¿Esperando? ¿Qué cosa? Saber que puede confiar en ti. Ver si eres capaz de jugártela. ¿Has pensado en preguntarle directamente qué pretende? ¿Y tú crees que es buena idea? Tal vez tenga una actitud distinta cuando le muestres que estás dispuesto a pagar el precio. Te sorprendería cómo ir de frente y mostrar tus cartas desarma a las personas. Créeme, yo hablo con gente todo el tiempo. Sí. Y a propósito de pagar, ¿recuerdas el juguete que te pedí que compraras? Sí. ¿Aquel de la punta de acero? Sí. Quiero que vayas a buscarlo, capitán. Lo vamos a pasar muy bien. 21:30 horas. Departamento de Celeste Román. Manifestaciones se registraron durante la audiencia de uno de los imputados por el atentado que afectó a pasajeros de la línea 3 del Metro de Santiago en 2028. Durante los incidentes de hoy, desconocidos bombardearon los teléfonos móviles de los asistentes al Palacio de Tribunales, con nuevos videos filtrados sobre el ataque. Un completo informe en nuestra edición central. En otras noticias, el sistema Smart Santiago, que coordina la información sobre semáforos y accidentes de tránsito en la capital, estuvo caído esta mañana por alrededor de 3 horas, dejando a miles de conductores. Iñaki, ¿pedimos algo de comer? Voy enseguida, amor. Estoy contestando mensajes del grupo de familiares de víctimas. Están pidiendo material para el aniversario del atentado. Pensé que no ibas a ir. Mira,
Lo he pensado mejor. Especialmente después de leer algunas de las historias de ellos y bueno, también de saber de la cabina. Es que, bueno, tú sabes que no nos podemos arriesgar a contarle a otros todavía. Te prometo que solo quiero tantear el terreno. Estar más en contacto. Siento que de nuevo hay interés en el caso. Mira, ¿te gusta esta foto? Es de cuando fuimos a la nieve. Sí, se ve muy lindo Amaro ahí. Fue pocas semanas antes del atentado. Sí. El día que cumplió 15. Sí, me acuerdo. Ya voy a pedir algo de comer entonces. Sí, amor. En un rato estoy contigo. Quiero seleccionar algunas fotos más para enviar. Claro, no te preocupes. Señorita Celeste. Buenas, disculpe que la moleste. El señor Denis autorizó que se le realice la prueba de compatibilidad a Lea. Así que solo tiene que enviarme un mensaje leyendo el texto que le estoy haciendo llegar y yo me encargo del resto. Avísenme cualquier cosa, bueno. Eso es. Buena. Ok. Solo lea el mensaje una vez esté lista para grabar su voz. No lo repita y trate de enviar su primera toma. Eso es. A ver, veamos. Ya. Flor, Restaño, Comarca, Piedad, Alteridad, Góndolas, Vacías. Jueves, 16 horas. Fundación Civil. La cabina. Por aquí, por favor. ¿Cómo está, Néstor? Gusto de verla, señorita Celeste. Igualmente, Bernardo. ¿Tú estás bien? Muy bien. Muy bien dentro de lo que se puede. Pasen rapidito, por favor, que ya vamos a empezar. Eso es. Déjenme que le acerque los sensores un poco. Bien, eso es. Procedan nomás. Bueno, Iván, el asiento frente a este monitor es para ti. Gracias, estoy un poco nervioso. Nosotros vamos a estar contigo durante toda la conexión, Iván. Pero recuerda que tu esposa solo oirá tu voz. Néstor y yo nos limitaremos a guiar el proceso. Ahora, Iván, pon mucha atención en la secuencia de imágenes del monitor, por favor. Sincronización al 5%, modulando espectro de banda. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de...? Sincronización al 55%, aumentando muy rápido. Hay algo raro. ¿Te sientes bien, Iván? Sí, estoy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llama a tu esposa. Di claramente su nombre al micrófono. Sí, Denise. ¿Estás ahí? 100%, espectro de banda hallado. Divergencia en la señal. Repite el nombre de tu esposa claramente, por favor, sin dudar. Denise. Esto es una especie de inducción hipnótica, supongo, ¿verdad? ¿No? Las imágenes en la pantalla. Claro. Quizás ayudado por una estimulación química a través de estos sensores, ¿no? Muy discreto. Apuesto a que todo el mundo cae. ¿Iván? Me parece que ese no es su nombre real, Néstor. ¿Esa voz es del jefe aquí? Te está viendo que no pueden engañarme, ¿verdad? Bernardo, ¿qué tiene de especial la conexión? ¿Por qué dijiste algo sobre una divergencia? Ese es su verdadero nombre, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Quién está hablando? Soy Isa. No, yo no conozco a ninguna Isa. Raúl.
Acepte la conexión, Raúl. Esa es su hija. Pregúntale por su muerte. No va a tener otra oportunidad. ¿Cómo fue que falleciste, Isa? Fue muy rápido. Un cáncer. Era muy joven. Pensé en ti cuando me iba. Me pregunté si este era tu regalo. Pienso en ti, papá. En el molino hay mucho tiempo para pensar. ¿Qué molino, Isa? El molino de los segundos, papá. El arroyo del tiempo. Ay, las máscaras me traen. Ay, ahora vuelven las máscaras. Debo callar. Isa, yo... ¿No hay nada que quiera decirle a su hija? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Es suficiente, Raúl. Raúl Serrano es tu nombre, ¿verdad? Médico, felizmente casado con Irene, padre de 2 hijos, bueno, de 3. Y por un tiempo amante de Matilde Urrutia, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar entre nosotros, igual que todo lo demás. ¿O no, Raúl? Néstor, una palabrita contigo en mi oficina sobre la investigación previa de los consultantes. Denme un minuto para explicar. Retiren a esta persona de los sensores y muéstrenle la salida, por favor. Sé perfectamente quién lo envió. 10 minutos más tarde, oficina de Javier Denis. Ay, a ver, Jaime. Muy bien, aquí está tu alimento. ¿Creen que pueden jugar conmigo? Como si fuera un practicante que está a prueba, Jaime. ¿Cómo lo encuentras? El número que usted está marcando se encuentra ocupado, pues su dueño está en una reunión. Por favor, deje su mensaje. Claro que sí, claro. Humberto, soy Javier Denis. Ese es mi verdadero nombre, ¿ah? Nunca he necesitado usar otro. Con este me basta y me sobra. A diferencia del palo blanco que me mandaste para jugarme una pitanza, ¿no? ¿Verdad? So funny, Humberto, ¿ah? ¿Sabes qué es más gracioso? Cuando a través de la cabina uno averigua cosas que los consultantes no esperaban que salieran a la luz. Cuando uno se queda con la información suficiente para encontrar las conexiones y verdades. Ese es mi negocio. Te invito a que sigas haciendo tu negocio también, ¿ah? Ahora que ya te entretuviste un rato. Cuéntale a los demás y dile a ese pobre hombre que aclare su situación familiar. La familia es la base de la sociedad, Humberto. Salúdame a la tuya de mi parte. Nos vemos en el seminario. ¿Querías hablar conmigo, Javier? Pero claro. Cierra la puerta, por favor. Departamento de Néstor Porlicek, 21:30 horas. Néstor, ¿cómo estás? Bien. Sí, todo bien. Bueno, un poco herido en el orgullo después de la charla con Javier Denis, pero nada terrible. No tenías cómo saber. La información cuadraba. Se preocuparon de armar un perfil completo del supuesto Iván. Sí, fue un día raro. Sí, extraño.
incluso considerando lo raro que ya es todo. ¿Meta raro tal vez? ¿Meta raro? Sí, meta raro. Oye, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué? Ah, el Gabo, está jugando. Mi hijo. Uy, no sabía que tenías un hijo. Sí, bueno, es que hemos hablado poco de otras cosas fuera de la pega. Tiene 12 años y esta semana le toca conmigo. Siento que en las últimas semanas todo ha girado en torno a los casos. Los consultantes, no sé. Sí, un poco de eso quería hablarte. ¿Sabes qué? Siento que hay como capas distintas en el trabajo de la fundación. Mira, por una parte está el trabajo que hacemos con cada persona que viene y por otro lado una serie de cosas de las que no estamos enterados. Sí, esa es una sensación que tengo todo el tiempo. Lo que pasa es que no te he querido presionar más con eso. Bueno, mira, por ejemplo, hoy la conversación con Javier Denis no fue agradable, obviamente, pero más allá de eso, me hizo ver que hay una presión de parte de un directorio del que no sabemos nada. Y me preocupa un poco seguir así, trabajando con fines poco claros. Néstor, cuenta conmigo si quieres llegar al fondo del asunto. Podemos compartir la información que encontremos y tratar de encontrar algún sentido a estas dudas. Sí, pero para eso tenemos que partir por confiar entre nosotros, ¿verdad? Sí. Celeste, ¿hay algo que no me estés contando? Sí, hay algo. Ay, algo que no te he dicho. Mi pareja, Iñaki, tenía un hijo de 15 años, se llamaba Amaro. Fue una de las víctimas del atentado del 2028. Iba en el primer vagón del metro donde se liberó el gas. Ay, Celeste, lo siento mucho. De verdad, no me puedo imaginar. Sí, horror. Tú sabes cómo fue. Y también cómo ha sido el proceso de justicia, las dudas que hay sobre esa pareja que aparecen como responsables. Tenemos razones para pensar que hay otras personas implicadas, y peor que eso, que alguien los protege. La verdad es que con Iñaki habíamos escuchado rumores sobre la cabina, historias en redes sociales, bueno, y de a poco me fui acercando al trabajo en la fundación. Cuando se presentó la oportunidad, pensé que podía ser una forma de llegar a la verdad. A ver, o sea, que tú estabas enterada de la fundación, de la cabina, desde antes de conocernos. Sí, lo siento. Siento haberte ocultado eso, pero no sabía. Mira, bueno, yo entiendo, está bien. La verdad es que, a ver, con lo que me cuentas de tu pareja y el atentado, yo no sé lo que haría si algo así le pasara a mi hijo. ¿Hasta dónde llegaría? Sí, y ahora, hoy le envié esa prueba de voz a Bernardo y la respuesta llegó hace unos minutos. Es negativa. Así que de todos modos, según ese test, jamás podría usar la cabina yo misma. Es posible que esa respuesta no sea completamente cierta. ¿Crees que Bernardo me está mintiendo? Al menos sé que no sería la primera vez. Y sé más cosas, Celeste, sobre los descubrimientos de la investigación, sobre el área, sobre las máscaras que los contactados mencionan a veces. Y no es la primera vez que escuchamos sobre aquel molino, allá, al otro lado. Pienso que es tiempo de que comparta todo esto contigo.